te baja el comedor, pero que también que te baja el comedor, pero también te informa, mientras tanto te va explicando lo que pasa. Claro. No es solo bajar el comedor. Te explico la interna del peronismo y boom, lo grafico. Y lo haces y lo grafico. ¿Vas a hablar de la interna del peronismo? No voy a hablar Muy de eso bien, en este un primer momento. aplauso Sé que no. para Lautaro. Ya hay muchos lugares que están hablando de la interna del peronismo. Que hablen. Te lo juro, me importa poco. ¿Qué es el Paz Martín? Así que hablen los demás de la interna, nosotros vamos a esperar a último momento y del lado que gane nos ponemos. Más fácil, ¿no? Hay que hacer algo bien peronista. Bueno. Ayer, cuando vino Américo, Ajá, es verdad. en un momento me dijo, vos hablás de encuestas y siempre le erran. ¿Se acuerdan? Sí, señor. Me lo echó en cara. Yo obviamente no me hago cargo de lo que digan las encuestas, yo solo transmito lo que dicen y siempre aclaramos. No maten al mensajero. Sí, y siempre aclaramos que hay que tomarlos con pinzas porque las encuestas hace por lo menos como mínimo una década vienen errando, no solo en el resultado en cuanto a porcentaje, sino incluso en quién va a ser el ganador de determinada elección. Porque una cosa es errar en el porcentaje que va a sacar cada uno, pero aunque sea pegarle a quién va a salir victorioso, y otra cosa directamente errar completamente. Entonces recordé una nota que había leído. O sea, el tema es no traer encuestas, sino hablar sobre las encuestas, la sobre problemática de las encuestas. Sí, y el paradigma de las encuestas tal cual como las conocemos hoy, como están en decadencia y ya no son útiles, o por lo menos no tienen, no reflejan lo que va a suceder en las elecciones como oráculo. Bien. De un resultado. O sea, pero esto no es algo que vos decís, che, no sé, es algo que se está viendo entre la gente que requiere encuestas. Dice, che, no me sirve. Exactamente, y no en Argentina, sino a nivel mundial. Podemos recordar el Brexit, por ejemplo, que le erraron, Hillary contra Trump, que ganaba Hillary y ganó Trump. Bueno, acá en Milei, en Argentina, acá ni hablar, la provincial. Que pase en otros lugares. En Bolivia hace poco también, erraron todas las encuestas. Sí. En todos lados, básicamente, están errando, lo que habla ya de un paradigma de medir el termómetro social en cuanto a resultados electorales de las encuestas que segmentan la población según lo que ellos interpretan que representa a los diferentes sectores de un país, ya no serviría para predecir resultados electorales, o no estaría funcionando. Ajá. Ya su utilidad práctica estaría vetusta en la actualidad, luego de muchos, casi 100 años de estar vigente este modelo. Para arrancar, quiero decir, cuando Américo me dijo esto, yo recordé una nota que había leído de revista Anfibia, que se llama IA, de inteligencia artificial, decime quién gana las elecciones, así se llama la nota, que es de Lucía Vincent, donde Patricio Hernández y Agustín Gosende, que son partes de la consultora Método con TH, hacen una nota hablando de todo esto, y me puse por el otro lado a investigar un poquito cómo venía el tema del paradigma de las encuestas en otros países. Hace largos años que las encuestas de opinión en sí vienen errando de forma grosera en diferentes elecciones, como las que nombramos recién, y es un modelo de análisis del electorado que parece haber quedado no solo viejo, sino obsoleto ya a esta altura. Y hoy leer una encuesta de la consultora que sea, más allá de que uno puede decir, bueno, algunas consultoras les paga determinado espacio político, entonces por ahí mueven el... Sí, más allá de eso... es parte de la realidad también. Esa iba a ser mi pregunta, ¿no es que se empezó a manipular la encuesta? En parte sí, y en parte no sirve más el sistema de encuestas por varias razones sociales. Pero ese le pega, o sea, el que si te contrata a Milei le decís que va a ganar. Pero si te contrata... ese le pega. ¿Pero es un problema de método? Es un tema metodológico y de recepción en cuanto a la predisposición de las diferentes personas a contestar esa encuesta o no. A ver. Para hacer un breve... Historizar un poquito, el modelo que conocemos hoy se empieza a implementar en 1936 aproximadamente. Pongo fecha exacta porque es en Estados Unidos esto. Ajá. Luego de que un paradigma anterior de medición de resultados electorales cayera. Siempre para que aparezca un nuevo paradigma cae el anterior, ¿no? Eso sí. Como en casi todo. Eso lo leímos. Hay una revista que se llamaba Literary Digest, que luego de errar una encuesta electoral desaparece y cambia a este paradigma que conocemos hoy. Ajá. ¿Cómo hacía esta revista? Venía prediciendo hasta 1936, desde 1920 a 1936,
con exactitud cómo iban a ser los resultados electorales. Mira, O más bien. o menos, a veces le erraba un poquito, pero más o menos venía pegándole todo, tenía mucho, era la que más consultada para ver cómo iba a salir una elección hasta ese momento. Sí. Hasta que en 1936 escribió esta revista que el republicano Alf Landon iba a obtener el 57% de los votos y el demócrata Franklin Delano Roosevelt iba a sacar el 43%. Es decir, una amplia diferencia por el republicano. ¿Cómo se hacían estas predicciones hasta ese momento? Bueno, había una lista de correos donde se mandaban boletas, Ajá. en este caso a 10 millones de hogares estadounidenses, donde ahí ponías a quién ibas a votar y se lo mandaban a la revista y ahí sacaban Pero eso es la infalible. conclusión. No, no es infalible por varias razones que ahora vamos a 10 explicar. millones de muestras. Mandaban 10 millones, les volvieron 2,5 millones. Y lo mismo. No. Es no. infalible el autor. La lista de correos la obtenían del registro de automóviles y del registro telefónico. Estamos hablando de la década del 20 al 36. Teléfono y auto. Sí. En términos de número, una muestra gigante comparada con la que se hace hoy, pero no diseccionado por diferentes sectores de la sociedad. Mandaban por estos registros. Era y gente con volvían. auto y gente con teléfono. Claro, ¿qué pasó? Interpretó mucho a esa clase de gente que tenía teléfono y auto y dejó afuera a muchos otros que se inclinaban más por votar a Roosevelt. ¿Qué sonso? En las elecciones reales, Roosevelt ganó con el 62% de los votos frente al 38% de Landon. Es decir, no solo... Perón, boludo. Claro, no solo erró quién ganaba, sino que le daba una amplia diferencia a favor de la otra persona. Malísimo. Y fue, claro, totalmente destruido. Claro, solo se encuestó a quienes, como decía vos, Barra, poseían un automóvil y tenían teléfono, que no era tan común en esa época que todos tuvieran, y un segmento más acomodado que excluía a los votantes de bajos ingresos, que evidentemente se inclinaron más por el demócrata en este caso. Claro, está mal segmentada. Claro, no existía segmentación. No existía. Hoy por hoy Seguro diríamos alguien que avisó estaba y no mal le dieron segmentado. bola. Estoy seguro que alguien dijo, chicos, están preguntándole a la gente que tiene auto, que tiene teléfono y a los demás no. Pero hasta ese momento Le venía ese dando. paradigma Claro, pasa que funcionaba. 16 años le dio. Sí, ese momento se rompió ese paradigma y ahí ya aparece George Gallup, que Gallup. que es ejecutivo, publicitario, bueno, es el fundador del Instituto Americano de Opinión Pública, que puso en marcha el método científico que se utiliza hasta el día de hoy. Ese era tope de gama de las encuestas. El Claro, que bueno. decía Gallup era. Era claro, porque él arranca este paradigma que tenemos que hasta el día de hoy, por digo casi 100 años de implementación, son 90 en realidad ahora, porque es del 36 estamos hablando. Sí. Él ya lo venía desarrollando, no es que ahí, pero ahí es cuando este paradigma se come al anterior, ¿no? Básicamente. Puso en marcha el método científico de sondeos, que aún se utiliza al día de hoy, decía, básicamente muestras representativas y estadísticas sociodemográficas para hacer segmentación de población, con muchos menos casos, no 10 millones o 2 millones, sino, bueno, una representación de minimundo de lo que representa esa población en general, ¿no? Como se hace hasta el día de hoy. Y ahí empezó ese modelo a dar resultados bastante más cercanos a lo que pasaba después en la realidad y se comió el paradigma anterior que quedó vetusto y desapareció. Bien. ¿Qué está pasando hoy? Bueno, primero, línea fija ya la gente no tiene, básicamente. No. Hoy, por ejemplo. La polisemia también es interesante en este caso. Línea fija la gente no tiene. No, bueno, claro. Nos gustaría. Te llama un número desconocido al celular. No No, atendés. no atendés. Ni loco. No atendés. Es estafa. No atiendas aparte. Encuesta con una voz de robot Corto. que te da, cortás del teléfono. Sí, Bueno, no. eso es lo que está pasando en el día de hoy. La gente se niega a Y en la responder. calle también. Y te En falta la el calle que ni te hablar. para en la calle. Ah, El que ¿en te para en serio? la calle no Son vas. 15 minutos nada más. Pero te es dice. tiempo. Sí. Yo la contesto. Bueno, vos sí, algunos Ya otros sé, sí. pero me Los siento mucha gente tarada no. ahora. Uno versus. Ahora me siento una estúpida. Uno de cada cuatro. Porque te cabe el Esta chaboncito. Por ahí No, yo no, te no, entiendo. en la Yo calle te no. entiendo. Es como el coordinador de viaje egresado, decís. Nunca me pasó en la Porque son calle. chaboncitos lindos, yo los vi. Nunca me pasó en la calle. Ah, perdón. No, el teléfono. Yo Ah. digo sí, para que no me copien la voz. Y si es una encuesta, la contesto. Yo la única Ah, ok. encuesta que contesto son las cuando llamás a un servicio o algo y haces un reclamo y después te piden, bueno, te dejo una encuesta. Es la única encuesta que hago. ¿En serio? Sí. Porque vos interpretás que ayudas al trabajador. Sí. Bueno, sí. Bueno, la mayoría de la gente, primero, no quiere dar datos personales de nada, ni siquiera cuál es su intención de voto, y además no quiere perder tiempo
en 15 minutos, El 20 tiempo es muy minutos, importante. etcétera, etcétera, o no le interesa ya contestar encuestas, cosa que antes por ahí hace un 20 años no pasaba. La gente era más amigable para responder este tipo de encuestas. Además, no sé, sospecho que cualquier cosa que te acerque a la política, aunque sea una encuesta, a la gente ya le da resquemor, por Sí, decir también. algo. También. Ya le resulta incómodo, ¿no? Sí. Además de muchos ¿Puede otros. pasar? Sí, sí, También sí. convengamos que las encuestas, algunas se volvieron muy turbias. Acá hubo encuestas que eran una vergüenza. Que ¿Cuál? te llamaban y te decían, ¿usted Pero eso- sabía que el padre Pero de eso no Phil-?" son encuestas, Ah, no son bueno, operaciones. está bien. Bueno, son operaciones, pero esas Sí. cosas también te van alejando. Decir, yo no Sí. quiero, esto está Puede todo ser. Y después están un montón de tendencioso. otros temas sociales que se han tratado a lo largo de todos estos años, desde la espiral del silencio, de que no querés decir a quién votás por vergüenza o lo que sea, hasta cualquier cosa que diga Bourdieu, bueno, un montón de temas, además, pero hoy en día es esto, la gente se niega a responder, el voto es mucho más volátil que antes. Ujú. Vos hoy podés Voto decir, es volátil. voy a votar a tal persona y la semana siguiente no, voy a votar a otro, entonces eso cambia todo. O mucha gente que decide en el momento que está en el cuarto oscuro Sí. o en el biombo Sí. ahora o lo que sea, En la caja. que es lo que va a votar, sí, en la caja, porque es una caja en donde votamos ahora. Mucho indeciso también, Ajá. ¿no? Entonces ya no es tan exacto cómo se puede reflejar el resultado final de una encuesta y eso se está demostrando día a día en gran parte del mundo. Y por otro lado, lo que tiene que ver que podría subsanar esto en parte es hacer encuestas presenciales, pero que no se hacen porque es mucho, pero mucho más caro mover una cantidad de gente, de personas, yendo casa por casa que representa a la población, haciendo encuestas, obviamente, hacerlo por Claro. teléfono, hacerlo por internet, es muchísimo más barato. Bueno, estos son los resultados que tenemos, ¿no? No le pegan a una elección, no es que le están errando a una cada tanto, no le están pegando Mirá. a una. Yo conozco una persona que por el año, fines de los 90 hacía encuestas, era joven, y hacía encuestas para una encuestadora y con el método, o sea, así presencial absoluto, cargaban a 8 pibes en una camioneta, los largaban en un barrio con el coso a llenar los formularios, a preguntarle a la gente. Entonces los pibes se escondían a fumarse un churro a la vuelta y llenaban. Ta, 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 ta. Ah, Claro. Ahora bien, Hay otro problema más que puede pasar, sí. ahora bien. Asegura esta persona, que no es Marinarias, que la pegaban. Ah, bueno. Entonces, sí, es como está todo mal, ¿entendés? Dice, no, pero la pegábamos. Bueno, tenía una interpretación buena de de la intención de voto de la sociedad, evidentemente, si la pegaban. Bueno, Más creativa. pero bueno. también está eso. También está Vos eso. mandás a algún montón de pibes porque te pagan 2 pesos. ¿A quién vas a mandar? ¿A un sociólogo? No vas No, a mandar. no, Entonces no. mandás a unos pibes. El sociólogo es el que hace la Se encuesta. esconden a fumar un faso y te llenan. Aparte Marina me decía que, claro, que al principio le dijeron, no, boludo, no, porque ella volvía y decía, che, yo hice 2, y los otros solo tenían 15, 20 hechas. ¿Y cómo hiciste? No sirvo para el trabajo. No, me dice, esto se hace así. ay. Tenés que llenarlas vos. Bien. Entonces ella se ponía a llenar y tampoco llegaba. Hasta que le enseñaron que había que llenar para como. O sea, había un sistema fordista de llenarla, Ah. que era cruz acá, pasás cruz. Claro, no hay y que la otra leer qué cruz. pones. Claro, no que leer qué pones. Sí. Es como tu cruz. Bueno. Bueno, ahí hay otro problema evidente que puede pasar. Bueno, y a partir de. No quiere decir que alguna que otra le pegue, ¿no? Porque es verdad, Sí, claro. más allá. Pero bueno, a partir de esto se empieza a desarrollar otros paradigmas de predicción, si se quiere, que no llamaría encuestas yo, porque no son encuestas, Ajá. que reemplaza lo que ya hoy no funciona. Y como hoy lo que está más en boga es la inteligencia artificial, muchos consultores empezaron a experimentar en diferentes mecanismos de predicción de resultados electorales a través de la inteligencia artificial. ¿Y cómo? ¿Qué tiene? Tal vez sea ¿Cómo? en no muy poco tiempo el nuevo paradigma de predicción electoral que reemplaza a lo que conocemos hoy, que ya evidentemente está obsoleto. Ya se están haciendo pruebas. Hay una consultora, decíamos, que es parte de esta nota que decía de la revista Anfibia, que se llama Método,
que lo está haciendo de manera experimental por ahora. Ajá. Por eso no lanza los resultados antes de las elecciones. Y lo hizo en Argentina a través de algo que denominan agentes sintéticos, así se llaman, agentes sintéticos, que son, bueno, son como simulaciones de personas reales. Cada agente tiene características propias, reproducen básicamente un posible votante, se les asigna un género, un nombre, de qué trabaja, cómo está compuesta su familia, dónde vive, qué gustos culturales tiene, qué consumos hace de redes sociales, si tiene capacidad de ahorro, si no, qué compra, qué no compra, su ideología, cómo votó en elecciones anteriores, la seguridad con la que votó, bueno, todo lo que compone a lo que podría componer a un ser humano, un reflejo de un ser humano, y crea estos agentes sintéticos que cada uno representa a un ser humano que vive en el país, en la Argentina en este caso. Y toman datos de públicos de los censos para generar a estos agentes, ¿no? Se hizo con un modelo que se llama Auguria, Augur IA, sería el que se hacen estos y se alimenta de estos perfiles que para predecir las legislativas de la provincia de Buenos Aires fueron 1.600 agentes sintéticos los que usaron de muestra. Inventaron 1.600 personitas de mentira, inteligencia artificial, sí, que además tienen la capacidad de pensar y hacer reflexiones sobre todo lo que va sucediendo alrededor a medida que avanza el tiempo, ¿no? Con las diferentes políticas que pasa, etcétera, etcétera. La ventaja, 1.600 personitas fijas que van a responder todas las preguntas alegremente, no van a cortarte el teléfono, no van a decir no tengo tiempo y van a responder la encuesta en su totalidad, ¿no? Y en un segundo. Y en un segundo. Pero antes de hacer esto hicieron un primer experimento social asociado al consumo. ¿Qué es lo que hicieron para ver la eficacia, ¿no? Realizaron entrevistas a personas reales que estaban por tomar decisiones sobre compras, unas preguntas exhaustivas sobre todo, no solo sobre qué pensaban comprar, sino también sobre cómo vivían, de qué trabajaban, cómo era la familia, etcétera, etcétera. Y a cada persona que le entrevistaron de esto le generaron un agente sintético, es decir, un espejo de esa persona de inteligencia artificial, como si hubiera un Barragán. Con mis características, sí, llenan una inteligencia artificial. Un Carlos Barragán, inteligencia artificial, sí, ¿no? Con tus características. Luego de 90 días, volvieron a entrevistar a estas personas. ¿Y cuál fue el resultado de este experimento? Engordó el agente sintético. Se bañó, Fue al corcho. se bañó con vinagre la gente. Bueno, el 78% de los entrevistados. ¿Cuánto? 78% de los entrevistados de carne y hueso Sí. acertaron sobre lo que iban a hacer con su consumo 90 días antes, ¿no? Porque el ensayo era si vas a acertar lo que vas a consumir. Sí, en el ¿cuál van a futuro. ser tus aspiraciones de consumo? ¿Qué vas a consumir? ¿Ropa? ¿Necesito una Pero remera? marca, digamos. No, necesito una remera, me voy a comprar una remera, necesito un lavarropa, me voy a comprar un lavarropa, me voy a ir de vacaciones y lo que sea. Ajá. No importa, ¿cómo vas a hacer Gasto, tu consumo? ¿qué vas a Gasto. hacer con la plata? El 78% de los entrevistados acertó lo que iba a ser de consumo, Bien. mientras que los agentes sintéticos anticiparon el 84% de cómo va a ser el consumo de esas personas. No. Es decir, el agente sintético, el reflejo de la persona de carne y hueso, tuvo una mejor predicción de cómo va a ser el consumo de la persona real. Esto es tremendo. Es decir, primero somos más predecibles de lo que creemos, ¿no? Como personas, porque estas ideas predijeron mejor O sea, te conoce mejor la IA que vos que mismo. vos mismo, o interpreta mejor cómo va a ser tu consumo en base a tus expectativas que la persona de carne y hueso. Qué raro. Algo Sí. muy loco, ¿no? Muy loco, pero ese fue el resultado. Y en las elecciones de provincia de Buenos Aires, las legislativas del 7 de septiembre, generaron estos 1.600 agentes sintéticos en base a estos datos públicos que existen. Y el resultado fue que daba una diferencia de 18 puntos en la provincia de Buenos Aires a favor de Fuerza Patria contra la Libertad Avanza. En las provincias, en las del En 7. las provinciales, que el resultado final, recordemos, fue De alrededor de septiembre. 14 puntos fue. Ajá. Cuando Sí. todas las encuestas tradicionales daban o una paridad muy cercana o una victoria de Fuerza Patria por 2 puntos, 1 punto, 3 puntos. Es decir, O sea, estuvo sí leyó que se iba a ganar Fuerza Patria por mucha diferencia. por una gran diferencia, obviamente, y esto está en una situación Recién experimental. están Estamos diciendo, sí. averiguando cómo anda. Le erró igual, porque 18, pero fue más cercano. Sí, A lo que anticipó decían que sí, iba a empate, claro. que iba a ser una victoria aplastante de Digamos Fuerza que tuvo Patria. una diferencia de 4
Sí. punto cuando solo tuvieron 14. Exactamente. Mucha la diferencia. Y hay que ver cómo esto se sigue desarrollando, pero evidentemente ya de por sí, en fase experimental, pareciera que está siendo más certera que las encuestas hasta el día que la conocemos. En este desarrollo obviamente nos va a surgir un montón de preguntas, ¿no? En relación a esto. Primero, vos en esto podrías hacer cada tanto, agarrar personas representativas de la sociedad, Sí. hacerles su agente sintético y tener una base de 1.600 agentes sintéticos que todas las secciones ir preguntándole, ir cargándole datos, meterlos Claro. en internet para que vean lo que está pasando con los consumos de cada agente sintético cómo es, y así predecir cómo va a votar esa persona. Después los podés ir cambiando, actualizándolos. Pero también surgen otras cosas. Vos esto lo podés usar como todo para bien o para el mal. Si vos sabés que tenés agentes sintéticos que dicen, che, la votación va a salir así, Sí. y le empezás a meter cosas externas o diferentes tipos de movimientos externos, políticos, económicos, lo que sea, para modificar ese voto y después Sí. decir, bueno, esto resultó para que el voto cambie, lo meto en la sociedad real para que también Claro, cambie. tenés modelos de sociedad que van a funcionar, Claro. que podrían funcionar. Sí, que no quiere decir que ahora no se haga igual, porque todo lo que pasa en redes sociales, en los medios Son de... una especie de. Pero acá por ahí tenés una forma más eficaz de interferir en la conciencia de las personas a la forma de votar, ¿no? Con un modelo de IA de la población. Son dudas que van a surgir Es y tremendo. éticas que pueden llegar a pasar en el futuro, ¿no? Con todo esto. Qué miedo. No, a mí me cuesta creer que haya como una. Que sea previsible el consumo. O sea, para mí no tiene que ver con que existe una realidad que sea predecible, sino que justamente es impredecible. Pero ¿En qué sentido? que es más difícil pegarle a la gente lo que quiere porque está todo el tiempo cambiando las cosas. Sí, obviamente. Por una cuestión de consumo. Es como el Tinder, ¿entendés? No, Que pero todo el acá lo tiempo que pasa es que estás le eligiendo. pidieron a la gente, le pidieron a la persona de verdad que anticipara lo que iba a hacer. Si no te lo piden, no lo anticipás. Claro. Ok. Eso, Y ahí es- eso fue una experiencia como muy puntual. O sea, le pidieron al tipo, anticipame qué vas a hacer. Y se lo pidieron a la inteligencia artificial, anticipame lo que vas a hacer. Si no te lo piden, Claro. uno no está pensando. Obviamente. ¿Qué vas a hacer dentro de 3 meses? Claro, ese es el tema. La cuestión es que, teniendo en cuenta lo que iba pasando alrededor de esa persona, el reflejo de esa persona, la inteligencia artificial pudo saber mejor Claro. cómo se componía lo que iba a consumir, teniendo en cuenta capaz cosas que la persona real cuando dice voy a consumir esto no tenía en cuenta. Cómo iba a estar, cómo fue, cómo tengo el sueldo, cuánto tengo que destinarle a cada gasto, cada cosa. Claro. La inteligencia artificial lo pudo ver mejor, cómo se iba a componer, qué posibilidades iba a tener, incluso el deseo, porque esta inteligencia artificial también hace un reflejo de el pensamiento de la persona, O de sea, cómo tienen piensa. una psicología, o sea, Cuando le preguntan a la IA qué va a votar, Tienen psicología. qué va a votar, son diálogos. ajá. Este agente te dice, voy a votar porque pienso esto, pienso tal cosa, pasó esto. Después le puedes introducir todo lo que va pasando. Pasó lo de español, o pasó lo Claro, de Karina. tiene un aprendizaje, por eso Tiene un aprendizaje y cada uno tiene su personalidad, si Claro. se quiere, entre comillas, ¿no? Sí, sí, sí. Y va generando como una copia de cómo funciona el cerebro de esa persona. Y se supone que tiene que ser lo más parecido posible para poder predecir justamente resultados electorales. Insisto, esto está experimental. Hasta ahora mostró este resultado, Esto veremos. se perfeccione, no va a hacer falta que la gente vaya a votar. Ese es uno de los peligros también. Hay algunas películas. ¿Cómo? No, hay un libro de Orwell que no sé si no es 1980, Dios mío. que hay como una vacuna o algo, no me acuerdo bien, pero que predecía cómo la gente iba a votar, entonces la gente ya ni siquiera necesitaba ir a votar. Claro. O sea, había un libro de Orwell, no me acuerdo si era 1984 u otro, porque en 1984 no votaban. No, era algún otro libro. Sí, 1984. ¿Sí era 1984 eso? Bueno, está bien. Mientras tanto, creo que hace unos días, una semana o 2 semanas atrás, muy poquito, volvió a haber una cantidad de firmas pidiendo que se detenga el desarrollo de la inteligencia artificial. Entre ellos, creadores de la inteligencia artificial. Hay algo que es... Hay algo ahí. Porque esto que hablamos ahora es una arista sola de todo lo que puede pasar. Imagínate, claro. No, pero sí. Claro. De hecho, Elon Musk, al que nadie puede acusar de ser socialista No, o nada, ni buena en persona, algún momento no dio alguna podemos declaración, acusarlo. che, si esto sigue avanzando, vamos a tener que pensar en un salario universal.
porque va a copar toda la inteligencia artificial y Claro. nadie va a tener laburo, es lo que Sí. dijo Elon Musk. Sí. Pueda que pase o no pase, no sé. Pero pensaba en un Pero salario universal. cuando ves esto, el laburo empieza a ser un problema menor, casi. Porque de última, bueno, un salario universal, qué sé yo, la gente va a vivir de alguna forma. Vamos a lograr vivir. Pero, ¿en qué mundo vamos a vivir? Bueno, el tema es lo de siempre. La inteligencia artificial es una herramienta. Después depende de cómo se utilice, ¿no? Ese es el tema. A mí ya en lo mínimo me desespera. A mí ya me desespera no poder mirar videos tranquilas sin pensar, ¿esto será de verdad? Porque todo el tiempo estoy dudando. Bueno, obviamente. Es desesperante. Bueno, Es a- desesperante ya no y puede es ver un perrito abrazar a un bebé porque Es pensé- desestructurante Sí. también, porque lo que ves no sabes si lo que estás viendo Ayer es me pasó verdadero. algo muy curioso con respecto a eso. Estaban difundiendo la gente de Milei, troll de Milei, Ujú. un audio de Axel Kicillof en una entrevista con Ari Lijarad, donde era falso el audio, o sea, generado por inteligencia artificial, muy bien hecho, o sea, no tenía ni una traba, era la voz de Kicillof, hablando pestes de Cristina, no representa una persona que está presa, no puede... Sí, Falso. es el programa del hijo de Viale. Ah, no lo vieron, pero lo vi en redes yo. Ah, en redes, perdón. En redes. Los trolls de Milei difundiendo eso, muchas compartidas, muchas visualizaciones, Ajá. y mucha gente abajo preguntándole a la inteligencia artificial de X, Grok. que es Grok, Sí. Grok, ¿esto es real? Y Grok le decía, sí, Sí. esto es real. La inteligencia artificial le decía que eso generado con inteligencia artificial era real. Y hasta ahí llegaba y la persona decía, ah, si Grok dice que es real, ¿Y cómo? esto es real. ¿Y Entonces le preguntan a la inteligencia artificial si esto está generado con inteligencia artificial. La inteligencia artificial dice sí. No está generado con inteligencia artificial, pero sí estaba generado con inteligencia artificial. Entonces ya nadie va a chequear si eso es verdad o no, sino que confían plenamente en lo que le estaba diciendo. Pero la inteligencia artificial miente. Sí. ¿Miente o se confunde? Todavía No, todavía tiene problemas. Es un poco como la generación de Wikipedia. Vos entras a Wikipedia, en su momento era colaborativo, y vos podías ver que Carlos Sí, Barragán, claro. Sí, no sé, por cualquier ahí cosa. era cualquier cosa. Sí, claro. Y se metía al auto y lo corregía, pero por ahí se metía a mano y ponía, no, Carlos Barragán trabajó, no sé, en América TV. Sí. Y creo que pasa lo mismo. Creo que es como medio una enciclopedia que usa la gente como para chequear, pero a la vez Grok, que es de Elon Musk, dice que las Malvinas no son argentinas. A veces sí, a veces no. Claro, Depende entonces, cómo le pregunte, Ahora, lo depende raro es cómo que lo uno haga. diría, ponerle que diga las Malvinas son o no son, depende, Sí. o depende cómo le venga la carga del algoritmo. Claro. ¿no? O como vos le preguntes también. Ahora, a mí me parece mucho más raro que si es que no te pueda decir que sí está hecho con inteligencia artificial. No, en La este misma caso, inteligencia en este artificial. caso decía que era verdad ese audio, y por ahí le preguntaba a otro más abajo y decía que era mentira. Claro. Ajá. Ese es el tema. Pero bueno, O sea, la confusión. la persona, es, para interpretar si absoluta. eso era inteligencia artificial o no, le preguntaba a otra inteligencia artificial. Es Sí. decir, y ahí mucha gente se informa así o se mueve de esa manera. Listo, me dijo que es verdad la inteligencia artificial, Es ya que está, mucha esto es verdad. gente, o uno Esto es verdad. mismo, vos O vas yo, a sí. verlo y... No, yo busco y intento buscar fuentes. claro, por de ahí lo vas que a es. buscar fuentes, Pero, no, Pero la gente no busca. lo mínimo, Google. Si que si yo fuera dicho eso que Sí. decía, Claro, Es eso lo tapa de todos los pensás diarios, vos, es pero tapa eso de lo todos los diarios, Eso ¿entendés? lo pensás vos, digamos. sí, claro. Pero otra persona agarra y le pregunta a Grok si eso es real o no. obvio. no y le ya da, está. no le da Sí, ya está. la cabeza para, Para decir mí- esto sería un escándalo en la tapa. Espero, ¿no? Yo, es como mi utopía que tengo. En algún momento vamos a empezar a desconfiar de todo, que es lo que debería pasar cada vez que vemos algo. ¿Esto es verdad? Claro. Como chequear, ¿no? El fact-checking. Yo ya desconfío de todo. Y eso, ¿no? Como, por ejemplo, capaz que dentro de unos años ya estemos acostumbrados a lo que veamos en un video de TikTok o lo que sea, ya decir, che, esto puede ser que no sea verdad. Así como decimos, che, nos comemos cualquiera. Puede Yo pasar. Yo porque eh, digo, es muy novedoso todo lo que está pasando. Sí, pero eso puede pasar o no. No, yo a ver, elijo creer que en algún momento o sí. va a puede suceder. pasar para un sector de la sociedad y no para Pero que otro. vos confías en que aparezca una desconfianza generalizada. Claro. Que el día de mañana no digamos, che, esto es verdad. No, pero nosotros pensamos que iba a pasar eso con los medios de comunicación, cuando empezamos a dudar y dijimos, che, y no pasó. Me parece que Pero hay esto es algo de distinto la... para mí, porque uno elegía qué ver. Acá vos estás en TikTok y te aparece cualquier otra Va a cosa. pasar lo mismo que pasa con los medios tradicionales. Si es algo que, Yo no creo. que reafirma lo que vos pensás del mundo y de cómo te movés, lo vas a tomar como válido, y si no, vas a decir esto es mentira. Habría que Yo hablar creo que va con... por ese lado. ¿Cómo se Habría que llama hablar. la ciencia cognitiva? ¿Cómo aprender? Hay algo del ser humano que hace que veamos y escuchemos y aprendamos de una manera, y al parecer,
necesitamos creer que lo que vemos es real. Claro. Porque así fuimos, No, y además así, si es dice- así fue el mundo hasta ahora. Lo que vos ves ocurre. Sobre todo si dice lo que ¿No? vos querés ver. Eso es lo que estoy diciendo. Si sí. dice lo que vos querés escuchar, porque vos escuchás a gente que vos le preguntás por españuelo y te dice, no, eso es Claro, mentira. pero hay veces pero y hay le momentos en preguntás los por. que no te aparece lo que vos querés ver. Bueno, ahí desconfías. ¿Entendés? Bueno, ahí desconfías de que sea real. Cuando vos es lo que vos crees o querés que pase en la vida real, decís, Sí. ahí le das una validez de realidad distinta. Como lo que pasó con Feynman y había sido Cristina y la foto, ¿quién estaba sentada con Katy Cristina? Perry. Y Katy Perry, la cantante. Bueno, Claro. Ahí yo creo que Él elegía creer. él elegía creer porque reafirmaba que Cristina estaba en un cumple con Katy Perry. Sí, Claro. Pero ahí dice, no sabemos si esto es verdad. ¿O se acuerdan cuando Putin estaba arriba de un oso? Sí. Y salió Nelson Castro a decir, y ahí lo tenés, Putin que se hace el canchero en todo esto, cuando está la guerra en Ucrania, y está arriba de un oso y todo lo reafirma. Ahora, ¿no podríamos dar la pelea por la realidad? Para que la realidad Bueno. le gane a la mentira. Habría que darla. El otro día hablábamos con Era Busanich. Busanich. Busanich, y ella decía que había ciertos lugares donde hay un control o una reglamentación sobre el tema de IA, en otros no tanto, Sí. ¿no? Por ejemplo, en China yo sé que si es algo generado con IA, tienen la obligación de poner una leyenda que diga esto es IA, Ujú. por ejemplo. Claro. Pero bueno, es un tema de regulación también. Ujú. El asunto es que vivimos y llegamos a un punto hoy que acá estamos en el tope de la idea de la desregulación, sobre todo en Argentina, con lo cual el camino es larguísimo. Pero a lo mejor no hay que rendirse y decir, loco, hay que cortarla con las mentiras. Volver a que la realidad le gane a la mentira. Porque es muy complicado, si lo que Sí. vamos a esperar es que la gente desconfíe de todo, como dice Dani. Es como un mundo muy, muy complejo. Muy, muy feo. Y también para mí hay que es lo que decía Bea, ¿no? Que hay que capacitar a las personas para entender cómo se crean las cosas con inteligencia artificial. Es una boludez, pero no todo el mundo lo sabe, que la inteligencia artificial todavía, la creación de imágenes, no está bien ducho con el tema de los dedos. Entonces, cuando vemos una imagen, lo primero que tenemos que ver hoy por hoy son si tiene 6 dedos o tiene 5 dedos. Ajá. Sí. Pero por eso, yo creo que lo que Bea dice No, está bien muy eso, piola, que hay que empezar a Tener algunas herramientas, pero que tampoco te soluciona eso, porque decía, la IA te lo hizo con 5 dedos, No te lo comiste soluciona la fake. porque la tecnología avanza muy rápido. Ya hoy casi, salvo que Claro. se use una IA muy Igual, trucha yo todavía. creo- pero por eso, yo no creo que todos tengamos acceso a una buena IA todavía. Sí, que no, Gemini. Gemini Preguntale te da- las fotitos del auto. Ahora te Preguntale saco eso. una foto y te hago una con IA en 2 segundos y vas a ver cómo No no sabía. distingue una real. Vamos, che, bueno, hay que... No, bueno, este es muy, un- muy muy loco bueno. esto, Este ¿eh? caso es otro tema, son agentes sintéticos que reproducen una persona real, como a lo Black Mirror. Sí, ¿Vieron? claro. No sé si vieron el episodio donde hacen una inteligencia artificial de una persona que la mete en un aparatito. Ujú. Y ella, Miley Cyrus. otro. No, Y el aparatito le va haciendo el desayuno, ya sabe cómo la otra persona vive, cuáles son las necesidades, le va haciendo el desayuno. Básicamente es una prisionera la IA adentro porque tiene sentimientos, es la misma persona, es un reflejo de la persona, Ah. que si no se aburre, está ahí adentro para toda la vida en un coso blanco. Entonces lo que hace es laburar para la persona real, sabiendo los gustos, le hace la tostada como quiere, en el horario que necesita, etcétera, etcétera. Bueno, ese es un reflejo. ¿Y cómo termina? Como termina horrible, como todos los capítulos de Black Mirror. No, contá. Voy a tener pesadillas. ¿Cómo es? No me acuerdo el final. Mírenlo. No me Bueno, acuerdo. vamos a mirar, No me acuerdo el bueno, final. No me acuerdo Sí, el final. pero no me gusta spoilear, no se hace Tremendo. eso. No, termina que la doctrina, porque la mina, cuando cuando la meten a la inteligencia artificial, primero no sabe que es una inteligencia artificial. Porque es un reflejo exacto Claro, de la Es persona. una psicología, es una Claro. psiquis. Y ahí viene el tipo que la programa, entre comillas, y le dice, mirá, vos tenés que hacer todo lo que haga la dueña que contrató este servicio Ajá, para facilitarle la vida. Y se niega. ajá. Entonces lo que hace es, bueno, te negás, le hace acelerar el tiempo y la deja 3 meses ahí adentro sin hacer nada en un espacio blanco. Cuando vuelve ya está desesperada la versión IA porque qué estuvo horror. 3 meses ahí en un lugar blanco sin hacer nada. Antes que hacer nada, prefiere hacer el laburo para la persona real. Bueno, qué tiempo, chicos. 12 del mediodía con 33 minutos, 18 grados. Bajó un cacho la temperatura porque llueve, se puso feo el día.
Bueno, esto está bueno, porque es el mundo que tenemos. Ya venimos, dale, Malagra.